Todas las sociedades poseen numerosas historias de tintes paranormales, destinadas a atemorizar a los más crédulos. Muchas de estas leyendas urbanas han traspasado fronteras y son ya casi universales. Sin embargo, la enorme fascinación que ejerce este tipo de historias sobre la sociedad nipona ha posibilitado que ese país haya generado una gran cantidad de relatos absolutamente aterradores. Aunque algunas de estas historias han protagonizado exitosas películas de terror, la mayoría de ellas son muy pocas conocidas fuera de las fronteras de Japón. Japón es uno de los países del mundo en donde más leyendas relacionadas con el terror y las criaturas sobrenaturales se conservan. Forman parte de su extraordinaria cultura y tradiciones. Quizá por ello, son los mayores expertos en el cine, series o videojuegos de terror, entre otros formatos. Ahora muchas de esas leyendas se han adaptado o transformado, siendo habituales las leyendas urbanas y los juegos de valentía entre los jóvenes nipones. Y la historia de Takakonuma Greenland es un claro ejemplo representativo de lo que decimos. Aunque en un tiempo sus atracciones destinadas al entretenimiento fueron reales en la localidad de Hobara, cerca de Fukushima, hoy en día no es más que objetivo de las escenas más oscuras a través de sus historias. Takakonuma Greenland, situado en Hobara, Japón, una localidad cercana a Fukushima, sitio que fue devastado por un tsunami, mismo que causó accidente nuclear en 2011. En 1973, los parques de atracciones se convirtieron en los lugares más populares de Japón, puesto que tenían doble atractivo. Un pobre incauto llamado Makoto tenía el sueño de tener su propio parque de atracciones, pero al no tener dinero decidió contactar con un Oni llamado Manohaku. Un Oni es una especie de demonio en Japón, y Manohaku es un Oni malvado y poderoso, que puede despertar y realizar los deseos más oscuros de cualquiera. Se dice en varias historias que Makoto le entregó a su hermosa hija Manohaku, a cambio del dinero necesario para construir su tan querido parque. El día de la inauguración, la hija de Makoto simplemente desapareció del mapa. Desgraciadamente, el esplendor del parque no duró mucho. 2 meses después, Takakonuma Greenland estaba cerrado. El parque cerró simplemente porque el dueño acabó muerto. Los sucesos paranormales eran constantes en esta gigantesca montaña rusa llamada Dragón Blanco, ya que tenía paso por un bosque donde antiguamente había un cementerio. Uno de los sucesos más conocidos que dejó paralizado todo Japón fue el de un joven de 16 años, que se encontraba en la segunda fila de esta enorme montaña rusa. Cuando la misma finalizó el recorrido, ese joven no permanecía en ese vagón, desapareció totalmente, como si no hubiese subido en él. Hoy en día, aún, se explican dónde llegó a parar ese joven, ya que nadie de los que había en ella vio nada, y la seguridad era excelente. Durante un tramo de su recorrido, había algo de niebla, ya que era una zona donde normalmente abundaba la niebla. Y meses antes de que el parque cerrase sus puertas, una de las cabinas de la noria grande se desprendió y cayó en picada hacia el suelo, con una pareja de mediana edad dentro. Según los responsables del parque de atracciones, la noria cumplía con las revisiones anuales, mensuales y diarias. También se desconoce este hecho. La gota que derramó el vaso fue cuando un joven cometió suicidio luego de lanzarse del stand de la montaña rusa. En el testimonio, sus amigos dijeron que no fue posible evitarlo. Antes de subir al juego, el joven parecía normal, pero al entrar en el paseo parecía diferente y murmuró algo como:
voy a ir con ella. Y eso pasó. Saltó y murió. Muertes y más muertes ocurrieron en el lugar. El parque de diversiones, tras estos hechos y sucesos, cerró sus puertas, pero no duraría mucho cerrado, ya que un misterioso y desconocido empresario reabrió el parque en 1986, que estuvo activo durante aproximadamente unos 13 años. Y el parque no duró más, debido a los trágicos acontecimientos que sucedieron en el lugar. Dicen que durante el tiempo en que volvió a funcionar, por lo menos 6 personas murieron y otras tantas resultaron heridas. Los sucesos paranormales aún son habituales dentro de este viejo parque de atracciones. Curiosos, investigadores, etc., han vivido en sus carnes sucesos inexplicables cuando se encontraron dentro del parque fotografiando por la noche y el día. En 2007, un turista del Reino Unido llamado Bill Edwards decidió visitar el parque abandonado. Fue al sitio y encontró que a pesar del tiempo, todo estaba intacto. Fotografió todo, excepto que cuando estaba descargando las fotos en su computadora, no había nada. Y de hecho así debería haber sido, ya que el gobierno local desmanteló el parque un año antes de la visita de Edwards. Y este se suicidó por culpa de una foto que capturó en el parque. Hay una única foto que muestra el fantasma de lo que podría ser la hija de Makoto, y a causa de esta foto se suicidó. Cada persona que camina cerca del parque nota un mal presentimiento, como si la muerte estuviese cerca. Muchas personas han jurado ver en el parque. Algunos dicen que hasta en pleno funcionamiento. Incluso, hay historias que relatan la visión del espíritu de una niña vagando por las calles abandonadas de la entrada del parque. Y lo más sorprendente de todo es esto. Es que en Google Maps se puede ver el sitio donde solía estar el parque. Hay gente que dice que si se queda mirando constantemente, se puede sentir un mal presentimiento, como si la muerte estuviera a su lado. En algunos foros japoneses sobre el tema, algunas personas han informado que la imagen de la niña en la foto aparece como imagen Google Maps y que el parque también se puede ver. El problema es que cuando esto sucede, la persona empieza a tener convulsiones que los pueden llevar incluso a la muerte. En 2012, se encontró una joven muerta en su habitación, en Japón. La portátil estaba encendida cuando encontraron su cuerpo. Takakonuma Greenland lleva cerrado desde el año 1999, y el bosque lo ha ido engullendo poco a poco. El óxido se ha apoderado de todas las atracciones, dándole un aspecto muy siniestro, y el manto de niebla que siempre envuelve el lugar lo hace todavía más escalofriante.